Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Por supuesto, vamos a estar con toda la actualidad, con lo que ha sido esta marcha de las velas en protesta a lo que es la política tarifaria del Gobierno Nacional, que hoy tuvo un nuevo capítulo, hoy una resolución por parte del Gobierno Nacional de anunciar lo que va a ser un desdoblamiento, si uno quiere, del pago para lo que son las tarifas de gas. Los meses de mayor consumo van a poder pagarse a partir de los meses estivales, que son los de menor consumo justamente en lo que es esta energía totalmente básica, casi un derecho para aquellos que viven en nuestro país. Pero está claro que hay una falencia muy importante, un déficit muy importante del Estado. Mire, yo quiero empezar en esta editorial hablándole de cuando el Estado se empieza a retirar. Un Estado que se supone que está presente y sin embargo el déficit de ese Estado, es decir, la inoperancia en algún caso, la inexistencia en otro, la invisibilidad, algo de lo que hemos hablado en clave económica, pero que sin ninguna duda puede traspolarse a esta situación, a la situación de la seguridad por un lado y a la situación de la economía por otro, en este caso materialmente, yo digo, expresada en términos de lo que es este tarifazo que sin ninguna duda va a dar muchísimo que hablar. Pero yo le decía, arrancamos el programa y yo quiero empezar hablándole de algo que para lo que es la criminología, pero también para lo que son las ciencias políticas, fue un antes y un después. Estoy hablando de la teoría de los vidrios rotos. ¿Qué es la teoría de los vidrios rotos? Bueno, fíjense que allá por la década del 80, en Nueva York había una alta delincuencia, había una alta criminalidad, realmente se vivía muy mal en las calles de Nueva York. Y sin ninguna duda, a partir de allí había quienes buscaban soluciones. Claro, el propio gobierno es el que tiene que encargarse de esto. ¿Y cuál fue una de las soluciones? Miren, empezar a prestar atención a las pequeñas cosas. Hubo un teórico en la década del 80, de apellido Wilson, que lo que dijo es algo fundamental. Dijo, miren, si ustedes van caminando por una calle y de pronto ven que hay una ventana que tiene los vidrios rotos, bueno, justamente uno podría preguntarse por el origen de lo que es ese hecho, es decir, ¿quién rompió esa ventana? Pero va a seguir caminando muy probablemente. Y si esa misma persona, después de 4, 5 días, una semana, vuelve a transitar por la misma calle y cuando gira la cabeza y mira la ventana, ve que siguen esos mismos vidrios rotos, lo que va a empezar a pensar es que está faltando algo allí, la presencia de alguien, en este caso quizás la presencia del Estado, que es quien tendría que garantizar que esos vidrios sean de alguna manera reparados en el menor tiempo posible. Pero Wilson fue más allá y lo que dijo es lo siguiente. Dijo, si yo veo que no hay un Estado presente, si yo veo que los vidrios siguen rotos permanentemente, lo que va a pasar es que muy probablemente con el correr de los días van a empezar a ocurrir otras situaciones de vandalismo, de criminalidad, de delincuencia, y que muy probablemente va a haber cada vez más ventanas rotas. Claro, estamos traspolando eso a situaciones realmente muy graves, como puede ser un homicidio, como puede ser un robo, como puede ser una violación. Y esta fue prácticamente la clave que terminó de alguna manera con la inseguridad terrible que vivía la ciudad de Nueva York. ¿Cuál fue? Prestar atención a lo que son las pequeñas cosas, que haya un Estado presente. Mire, es muy fácil, deje de pensar en vidrios rotos, piense en la esquina, en cualquier esquina que usted tenga cerca, de su casa por ejemplo. ¿Cuánto hace que no ve un policía parado en esa esquina? Claro, si usted pasa un día y no lo ve, si pasa 2 días y no lo ve, si pasa una semana y no lo ve, si pasa un mes y no lo ve, lo más probable es que no lo vea nunca, o lo más probable es que empiece a ver que en esa esquina empiezan a darse actos de delincuencia, actos de homicidios, actos de robos. Y esta es la ausencia del Estado, o es un Estado que se retira. Y yo quiero hablar en esta noche de 2 situaciones que nos recorren permanentemente, pero que esta semana tienen un foco importantísimo. Estoy hablando, por un lado, de lo que es la inseguridad que vivimos en nuestro país. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el bolsillo, lo que tiene que ver con la economía, con la inflación, con la pobreza y también con las tarifas, con el tarifazo, con, yo le diría, la inoperancia por parte de un Estado que empieza a retroceder para que nosotros nos hagamos cargo de que eso funcione o no funcione, para que nos hagamos cargo directamente de todo el costo que implica tener un sistema de servicios públicos. Le hablo de la inseguridad si quiere.
Y estoy seguro que usted va a reconocer, tanto en la inseguridad como también en la economía y en los servicios públicos, algo que en economía llamamos puntualmente bienes. ¿Qué es un bien para la economía? Es algo que le hace bien a la gente. A esa es la definición quizás más natural que tienen los bienes en economía. Es algo que le hace bien. Y en este caso vamos a hablar de dos bienes que son considerados públicos. La seguridad es un bien público. Y lo que tiene que ver puntualmente con los servicios públicos también son bienes públicos. La pregunta es, ¿quién tiene que administrar eso? Bueno, la respuesta es, generalmente en el mundo lo administra el Estado, porque es prácticamente el único garante de que esos bienes públicos van a llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cuáles son las características que tienen estos bienes públicos? La seguridad y también la economía en el servicio de la gente, y en este caso los servicios públicos, bueno, que no puede ser ni comprado ni vendido en ningún mercado. Es decir, uno no puede comprar seguridad en la Argentina en ningún mercado. Puede tener algún tipo de seguridad privada, pero claramente eso no reemplaza a lo que es la provisión de seguridad por parte del Estado. Lo mismo pasa con la economía, lo mismo pasa con las condiciones en las cuales trabajamos todos los días. Y uno se pregunta, bueno, en ese sentido, ¿quién tiene que garantizarlo? Mire, tendría que garantizarlo el Estado. Tendría que proveerlo el Estado y tiene que hacerlo de una forma eficiente y con una supervisión, porque es lo único que lo va a hacer sostenible en el tiempo. Esta es la experiencia mundial con respecto a lo que son los bienes públicos: seguridad, transporte, salud, educación, justicia, y agreguemos en este caso lo que son los servicios públicos, prácticamente un derecho adquirido por quienes pretenden ser de este siglo XXI. Ahora, si yo me quedo pensando en lo que es seguridad, yo le diría que prácticamente ha sido una de las demandas que lo ha puesto al presidente de la Nación en la Casa Rosada. Claramente Mauricio Macri recibió el voto de aquellos que sufrían la inseguridad. Y estoy seguro que usted recuerda que hubo un periodo muy importante donde una parte muy central de la población le reclamaba al gobierno kirchnerista mayor seguridad. Después llegó, a quien vamos a tener en unos minutos nada más, es el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, y llegó justamente para tratar de contemplar lo que era esta exigencia. Y a partir de allí uno podría decir, bueno, ¿cambió o no cambió lo que era la inseguridad? Mire, cambió en parte, pero de todas maneras claramente siguió siendo una demanda que lo puso al presidente de la Nación en la Casa Rosada. Prácticamente 36% del electorado pertenece a lo que son los sectores de ingresos medios, medios bajos. ¿Quiénes son? Los cuentapropistas, los trabajadores de la salud, aquellos que trabajan en la administración, aquellos que tienen un microemprendimiento, por ejemplo, un micronegocio, si usted quiere, o un comercio pequeño. Y son casualmente todos aquellos que se enfrentan día a día con la vida material de los argentinos. ¿Qué es la vida material? Miren, es salir a la calle. Y en la calle tomar un medio de transporte. O en todo caso, ver si a lo largo de lo que es la secuencia de todos los días, uno puede zafar de que le ocurra algo vinculado con lo que es la inseguridad. Es quienes tienen que enfrentar justamente esa vida material. Del otro lado, se la hago corta, está la economía, están los tarifazos, está la pobreza. Una demanda que también sigue vigente por parte de los argentinos. Claramente, en este sentido, si hablamos, por ejemplo, de la inflación, miren, hay 1.000.000 de razones por las cuales la inflación va a ser superior al 20% durante este año. Miren, no se las voy a mencionar, pero después las vamos a estar repasando. ¿Qué pasa con la pobreza? La pobreza sigue creciendo y la ecuación es la siguiente: suben las tarifas, baja el consumo, se deteriora lo que es la calidad de los empleos y, en definitiva, el ingreso también termina deteriorándose. Y por último, si quiere le hablo de los tarifazos, que claramente, el gobierno ha dicho que no va a retroceder. Entonces lo que yo me pregunto es, tanto en materia de seguridad como en materia de economía, tenemos un gobierno que es comentarista de lo que está pasando, pero que claramente no mide el alcance de lo que son sus acciones. Un gobierno que es comentarista, un gobierno que es invisible y un gobierno que está en retirada. Vamos a ir directamente a lo que es el obelisco. Ustedes saben, hubo una marcha, la marcha de las velas en el día de hoy. Es en reclamo a lo que es la política tarifaria del gobierno nacional. Se trasladaron desde el Congreso hasta el obelisco y allí está Francisco Urrutia. Francisco, buenas noches. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches, tal cual decías, con el móvil aquí en el obelisco. Una zona que ya ha vuelto a la normalidad luego de lo que fue esta marcha de las velas, convocada por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, con sus dos titulares, Pablo Micheli y Hugo Yasky, también convocada por el gremio de camioneros, al frente de Pablo Moyano. Concentraron cerca de las 19 horas, de las 7 de la tarde en la zona del Congreso.
y marcharon en primera instancia, la avenida Rivadavia. Luego tomaron Avenida de Mayo. Al llegar a la avenida 9 de Julio giraron a la izquierda, ocuparon los carriles centrales de esta avenida y llegaron hasta un escenario móvil que se había montado desde más temprano en la esquina, en la intersección de Cerrito y la avenida Corrientes. Obviamente que participaron y adhirieron a esta convocatoria otras organizaciones sociales, políticas y también gremiales. Subieron al escenario el propio Micheli, Yasky y Moyano. También vimos arriba de ese palco a Gustavo Vera, el titular de la Alameda, a Beto Pianelli, el hombre de los metrodelegados, a Luis Delía y también al dirigente gremial de Canillitas, hablamos de Omar Plaini. Se cantó el himno y luego fue el momento de la lectura, un documento consensuado por todas las organizaciones que convocaron y que participaron de esta iniciativa. El documento fue leído por las actrices Alejandra Garín y Lola Bertet, que obviamente tuvieron como eje central el manifestarse en contra del tarifazo, del aumento de tarifas de los diferentes servicios. Una vez concluida la lectura de ese documento consensuado, ya se desconcentró sin ningún tipo de inconveniente y, como te decía, ya esta zona del centro porteño ha vuelto a la normalidad. Muy bien, Francisco, sin ninguna duda ha sido una multitudinaria marcha. Está claro que una parte de la sociedad, una parte muy importante, no se siente satisfecha muy probablemente con lo que ha sido el desempeño tanto del Palacio Legislativo en el día de ayer como el resultado justamente lo que era la intención de distintos sectores políticos de al menos debatir qué era lo que estaba pasando con la política tarifaria y sin ninguna duda también lo que ha sido la definición de hoy. Supongo que esto habrá sido comentado entre los principales referentes, ¿no? Lo que fue la definición del gobierno de desdoblar lo que es uno de los aumentos, en este caso a partir de lo que es el incremento del gas, para que esas cuotas, digamos, que está ofreciendo el gobierno se paguen durante el periodo estival. Pero está claro que no va a haber un retroceso, Francisco, en materia tarifaria, es decir, las tarifas tal y como han sido incrementadas se van a seguir pagando. Sí, las críticas, Julián, estuvieron centradas por un lado, obviamente hacia el gobierno nacional, en la actitud que tuvieron los legisladores de Cambiemos ayer en el Congreso, de no bajar al recinto, de no dar quórum, aunque sea para que se debata de cara a la sociedad este tema, y después también las otras críticas fueron en dirección a lo que se conoció hoy, esta nueva modalidad de pagar al menos la boleta de gas en cuotas. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Volvemos allí entonces en cualquier momento. Un abrazo.